Estimados, vamos a proceder con la última de las sesiones dedicadas al derecho de propiedad, en la que nos vamos a centrar en reflexiones de carácter algo más práctico y prudencial referidas a cómo aplicar estos principios que hemos ido desarrollando a la vida social de nuestros días. Me gustaría introducir un último concepto de carácter teórico que creo que nos ha de servir de transición hacia unas ulteriores consideraciones prácticas, y es la diferenciación entre el derecho de propiedad y el derecho a la propiedad. Nos lo expone de forma muy concisa el padre Garriguet en esta obra titulada La propiedad, que ya hemos citado en alguna ocasión, y que nos dice lo siguiente: este derecho, el derecho de propiedad, es igual para todos, es sagrado e inviolable, pero no confiere la propiedad por sí mismo, solo permite adquirirla legítimamente. Es decir, aquí nos está distinguiendo muy claramente entre lo que es el derecho de propiedad, entendido como el derecho que tiene el propietario a no ser privado de ese derecho que le asiste para poseer legítimamente pues aquellos bienes terrenos de los que es propietario, y lo diferencia del derecho a la propiedad. Es decir, que este derecho sea propio de la persona no implica que automáticamente otras personas deban de ser privado de él para que sea satisfecho a terceros. Es decir, no existe un derecho automático a que todas las personas sean propietarios, sino que una persona podrá ser propietaria en la medida en que cumpla unas determinadas características, que ahora después explicaremos. Dicho en otras palabras, lo que no se puede pretender es que la propiedad, aun siendo un bien, se tenga que extender o se tenga que universalizar por ministerio de ley o por ministerio de cualquier otra norma de carácter voluntarista, por supuesto, no a través de la expropiación, no a través de la socialización de la propiedad, que al final no es más que la concentración de la propiedad privada en una sola mano, que es la del Estado. Y lo que en definitiva esta distinción viene a aportar a nuestro análisis es que si bien aquel que posee no puede ser desposeído, al mismo tiempo aquel que no posee no tiene automáticamente nadie respecto de él la obligación de hacerle propietario. La extensión de la propiedad evidentemente debe ser considerada como un bien en la medida en que la propiedad en sí es un bien, aunque su moralidad evidentemente depende del uso que se haga de la misma. Aquí entran, a mi juicio, dos elementos que hay que tener en cuenta. Por un lado, está la relación de la persona con el resto de agentes económicos, es decir, cómo puede conseguirse que la propiedad sea lo más universalizada posible a través de las relaciones de cada sujeto con el resto de agentes económicos. Y aquí es donde entra un elemento que me parece fundamental, que es el asunto del salario justo. Un asunto que es tan fundamental que incluso Juan Pablo II, en su encíclica Laborem Exercens, la concibió como un termómetro acerca de la moralidad de un sistema social. Es decir, la doctrina de la Iglesia considera el asunto de la retribución del trabajo como un elemento esencial a la hora de valorar o evaluar la salud moral de una sociedad y de una economía. Me vengo a referir a este aspecto porque precisamente en una sociedad como la de hoy, en la que predomina el trabajo asalariado, es precisamente la retribución justa del salario la que permite que ese asalariado pueda tener acceso a una pequeña propiedad. Si no se respeta la ley natural, si no se respeta la justicia conmutativa en la retribución del trabajo, difícilmente conseguiremos una extensión de la propiedad privada a un mayor número de personas en la sociedad. Hay que tener en cuenta que para el trabajador asalariado, la primera fuente de propiedad es el salario que recibe. Y si ese salario no responde a unos criterios de justicia, la distribución de la propiedad en una sociedad será injusta, porque habrá una apropiación por parte de un sector de la misma, que es el empleador, en perjuicio de otro sector de la población, mucho más amplio además, que es el sector del trabajo asalariado. Por tanto, si bien el salario justo es un elemento esencial a la hora de valorar y de alguna manera intentar predecir cómo será en el futuro la distribución de la propiedad en una sociedad, no es tampoco el único elemento. Hay otro elemento que subyace también en este análisis
y que es la propia actitud del, por decirlo así, aspirante a propietario. Y es que por mucho que la retribución del trabajo sea justa, es imposible un sistema social en el que se extienda la propiedad privada cuando la mentalidad del aspirante a propietario rechaza las virtudes de sobriedad, esfuerzo, disciplina, ahorro, etc. Si en una sociedad predomina la mentalidad consumista, si en una sociedad predomina la mentalidad hedonista, conforme a la cual la retribución de un trabajo es una cantidad de dinero que el día 5 de cada mes ya está atribuida a determinados conceptos, muchos de los cuales son superfluos, pues no podemos esperar jamás una sociedad de propietarios. Esto lo resaltaba mucho Hilaire Belloc en su obra El Estado Servil. La distribución de la propiedad es un compromiso de la autoridad política, es un compromiso de aquellos que son propietarios de capital y es un compromiso también del así llamado aspirante a propietario. Por tanto, de algún modo, cuando Pío XI en 40º Anno nos habla en el punto 51 de que el empleo de grandes capitales para dar más amplias facilidades al trabajo asalariado, siempre que este trabajo se destine a la producción de bienes verdaderamente útiles, debe considerarse como la obra más digna de la virtud de la liberalidad y sumamente apropiada a las necesidades de los tiempos. Con esta reflexión, Pío XI lo que nos invita es a pensar que posiblemente la mejor manera de hacer extensiva la propiedad es a través de un uso del capital y de las propiedades de los que son actualmente propietarios en favor de producción de bienes y servicios en los que se dé empleo a mano de obra y que contribuyen al bien común. En definitiva, lo que viene a decir, en otras palabras, es que el principal instrumento para que el destino universal de los bienes, que no olvidemos es el primer principio relativo a la propiedad privada, sea factible, no son necesarias ni mucho menos recomendables leyes que por decreto automáticamente limiten o expropien la propiedad privada para supuestamente transferirlos a otros, sino que lo que es necesario es que el capital bien empleado y que redunde en el bien común permita que a través del uso de ese capital se genere empleo, se pueda emplear mano de obra y que esa retribución pueda ser o sea justamente satisfecha para que de esa manera, a través de los propios principios de justicia conmutativa, la propiedad sea transferida sin necesidad de leyes expropiatorias que serían en sí mismas inmorales e injustificables. La doctrina social de la Iglesia ha hecho mucho énfasis en este aspecto de la propiedad, de la extensión de la propiedad, especialmente de la pequeña propiedad. Pío XII, en su radiomensaje de Navidad de 1944, pone este tema sobre la mesa y asimismo lo hace también Juan XXIII en su Magisterio Social. Por lo tanto, podemos concluir que el asunto de la propiedad privada es un tema que compete a todos. Hemos de huir del maniqueísmo que pretende culpar de los males sociales y económicos a un único segmento de la sociedad, bien sean los propietarios o bien sean los trabajadores, y lo que se debe trabajar es en el diseño de normas que, lejos de cercenar los legítimos derechos de propiedad, sepa canalizar el uso de esas propiedades hacia el bien común. Y a través de esa canalización es cuando realmente se produce una transferencia de propiedad de la sociedad, de los elementos de la sociedad, digamos, que son propietarios de capital, hacia el resto. Pero todo esto no es posible sin una regeneración moral que venga, en primer lugar, de la autoridad política, en segundo lugar, de los propietarios del capital y, en tercer lugar, como he dicho antes, de los aspirantes a propietario. No se puede construir una sociedad basada en la injusticia y tampoco se puede construir una sociedad de propietarios basada en el derroche, en la pereza y en la falta de austeridad. Por lo tanto, cuando analicemos los factores que conducen a situaciones económicas concretas como las que tenemos en nuestras sociedades llamadas occidentales, desarrolladas, etc., hemos de valorar de una manera muy profunda en qué sentido cada agente económico está cumpliendo con sus obligaciones morales y naturales.
porque en el momento en que falte o que se incumplan o se violen normas morales de modo sistemático, será muy complicado un sistema social armonioso. Y eso es tarea de todos. Eso es tarea, en primer lugar, insisto, de la autoridad política y, en segundo lugar, del resto de los agentes económicos. La propiedad, resumiendo, es un derecho, si bien no existe un derecho automático a esa propiedad, y la propiedad tiene una carga social, tiene una hipoteca social que moralmente es una exigencia de aquellos que son propietarios, porque el cumplimiento de esa exigencia redunda en el bien común y ese bien común es el que hace prosperar tanto material como espiritualmente a las sociedades. Muchas gracias.